Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Nos volvemos a encontrar por este medio para que reflexionemos juntos acerca de la palabra de Dios y lo que Él está queriendo que nosotros aprendamos o corrijamos en nuestro diario vivir, siempre en la espera de llegar a su presencia, donde ya no vamos a necesitar la Biblia porque vamos a escucharlo a Él directamente. Mientras tanto, la Biblia es nuestro manual de instrucciones para poder vivir según el plan que Dios trazó para nosotros y para que nos vaya bien. No hay otra forma de vivir bien. Dios nos creó y Él sabe la mejor forma de vivir. En cuanto a la mejor forma de vivir, me gustaría que en esta oportunidad reflexionemos acerca de la tan conocida parábola del hijo pródigo. En un momento el Señor Jesucristo cuenta esta historia que no sabemos si es una historia que Él inventa como analogía o es una historia real. Uno la lee la historia y no parece algo sacado de un cuento de ciencia ficción. Es algo que podría haber pasado y yo diría que sigue pasando frecuentemente. Quizás no exactamente con todos los detalles, pero es una historia que refleja cómo somos los seres humanos. Vamos a leerla. Vamos a leer a una pausa, busque su Biblia, es importante que la tenga. Vamos a leer en esta oportunidad Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Yo lo voy a leer, ahora lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, un poquito más clara que la Reina Valera, algunas palabras, algunas frases. Dice: Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Vemos aquí la vida del hijo pródigo, la senda de una vida descarriada, destinada al fracaso total en todos los ámbitos posibles. Muchas personas en la actualidad no encuentran la felicidad. La historia del hijo pródigo es la búsqueda de la felicidad que tantas personas tratan de buscar. Y muchas personas buscan la felicidad y en busca de la felicidad quizás no se dan cuenta de poder ser felices con lo que tienen o con la realidad que les toca vivir, y buscando la felicidad quizás la buscan en donde no está en realidad. Y las personas que buscan la felicidad provienen de diferentes niveles sociales. Esta búsqueda de la felicidad no tiene que ver con los pobres o con los ricos o con los flacos o con los gordos, con los feos, con los que no tienen estudios. La búsqueda de la felicidad es algo que
engloba a todas las personas. En algún momento todos hemos dicho, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el rumbo que debo tomar? Bueno, esta pregunta se le hizo el hijo pródigo, el hijo menor de este hombre. Pero todas estas personas que provienen de distintos espectros sociales tienen algo en común. Se sienten estancados en su miseria, no saben cómo salir de esa situación. No son felices con su realidad, buscan nuevos horizontes, buscan algo terrenal que los haga vivir bien. Quizás el error parte de esa concepción de buscar la felicidad aquí en la tierra, cuando nosotros los cristianos sabemos que la vida terrenal es simplemente para sobrevivirla, porque nuestra verdadera vida no está aquí. Y el Señor Jesús utilizó esta historia del hijo pródigo para mostrarnos quizás la senda que lleva a los seres humanos a una vida deshecha, una vida destrozada, pero también muestra la historia el camino de la redención, el camino de la recuperación. Y aunque nosotros no nos encontremos en la misma situación de este joven, todos podemos identificarnos con las decisiones que tomó en algún punto. Quizás usted se va a dar cuenta cuando reflexionemos que quizás esto pasó por su cabeza muchas veces y quizás haya sido una realidad y quizás es la realidad en su vida en algún sentido. Y cada uno de los siguientes puntos describe los pasos que nos conducen a la miseria. Primero veamos la vida del joven antes de salir de su casa. La primera palabra que se me viene a la mente es disconformidad. Disconformidad. Él estaba totalmente disconforme con su realidad y aunque él vivía muy bien, holgadamente, no necesitaba nada porque provenía de una familia adinerada y tenía todo lo que necesitaba en lo terrenal y en lo familiar y en lo afectivo, el hijo pródigo se sintió descontento con su vida. Miraba su vida y para él algo le faltaba. No estaba contento. Veía lo suyo, que era muy bueno, pero para él la felicidad pasaba por tener lo que en ese lugar no estaba pudiendo disfrutar. Y quizás escuchó historias que describían otros lugares, otros placeres que él no había disfrutado. Y lo mucho se vuelve poco con solo desear un poquito más, dice un dicho que escuché alguna vez. Y ahora él que tenía mucho, todo le parecía poco, queriendo eso que todavía le faltaba tener, ¿sí? Es el típico caso de la disconformidad, de la falta de contentamiento. Falta de contentamiento que es una desgracia universal que ataca a las personas del mundo y ataca también a los cristianos. Uno no puede a veces disfrutar lo mucho que tiene y no puede apreciar las bendiciones de Dios porque no está contento, porque quiere algo más, quiere lo que le falta. Y sin importar cómo llegó a esta condición, nosotros sabemos que se sintió descontento. No le gustaba lo que tenía, quería algo más. El siguiente escalón fue el deseo. Su falta de contentamiento lo llevó a desear algo más de lo que ya tenía. Mientras más pensaba en eso, más lo deseaba. No podía sacarse de su cabeza lo que le faltaba, lo que deseaba, lo que no podía disfrutar en la realidad que estaba viviendo. Y muchos tienen el deseo de vivir sin ninguna clase de restricción. Parecería ser que el hijo pródigo, sus deseos no pasaban por los bienes materiales, sino la libertad que no gozaba viviendo bajo la autoridad de su padre. Quería no tener que lidiar con las restricciones de su actual posición, como si las restricciones fueran lo peor que nos pudiera pasar. A veces las restricciones nos cuidan, pero bueno, él vio en las restricciones su enemigo a vencer, y muchos anhelan tener quizás libertad económica para hacer lo que desean, y no es lo mismo quizás
libertad económica que independencia económica, porque algunas personas no es que quieren ser independientes económicamente de sus padres, algunas personas quieren tener libertad económica en el sentido de no tener nunca restricciones a la hora de poder alcanzar aquello que quieren, y se sienten devastados si no pueden hacer el viaje de sus sueños, se sienten devastados si no pueden comprar la casa que quieren, y cuando alcanzan tener la casa propia ya quieren una casa más grande, cuando tienen una casa más grande quieren una casa en otro lugar, en alguna villa balnearia, y cuando tienen un coche ya no les gusta ese coche, quieren un nuevo modelo, y es el descontento, siempre deseando algo más. Y cuando las restricciones económicas le impiden acceder a eso que quieren, anexarse, se sienten devastados, se sienten infelices. Y a veces los deseos desenfrenados eventualmente nos van a dirigir a la miseria, porque los deseos terrenales, los deseos de la carne no se sacian nunca, no se sacian nunca. Evidentemente este muchacho no solamente tenía deseos de propiedades en cuanto a adquirir más cosas, pero sí quería, por ejemplo, dar rienda suelta a sus deseos carnales. Por lo que nos cuenta la historia, es lo primero que hizo, y cómo gastó y dilapidó todo el dinero que su papá le había dado. Y los deseos carnales no se sacian nunca. Siempre usted va a querer algo más. Si usted cree que va a alcanzar la felicidad cuando obtenga lo que tanto anhela en la tierra, cuando lo tenga, usted se va a dar cuenta que siempre va a querer algo más. Los cristianos, nosotros entendemos que nada aquí en la tierra puede llenar el vacío que solamente puede ocupar Dios. Nosotros tenemos el anhelo de las cosas celestiales, y evidentemente eso nos hace transitar este peregrinaje terrenal sin estar atados o agarrados a todo lo que vemos o podemos comprar o adquirir o experimentar carnalmente. El siguiente paso en la vida descarriada de este muchacho fue la decepción. ¿Sí? El resultado quizás inevitable de sus deseos fuera de control es la decepción. En esta historia el hijo pensó que encontraría lo que deseaba en tierras lejanas, en otros parajes, en otra ciudad, en otro país. Y ahí él iba a poder vivir en completa libertad de la autoridad de su padre. Él veía en la autoridad de su padre algo malo, algo que le impedía disfrutar de la vida, algo que le impedía ser feliz. Es la historia de muchos hijos, es la historia de muchos esposos, es la historia de muchos padres, es la historia de muchas personas que ven en su familia algo malo, sin serlo. Yo no le estoy diciendo usted siempre se tiene que quedar atado a su familia. Evidentemente en algún momento va a tener que ser independiente, pero cortar los lazos familiares simplemente porque usted ve las reglas de su familia no le permiten a usted ser feliz. Quizás usted está yendo en el camino equivocado. Quizás pensó que él ahí iba a poder vivir en completa libertad. No se dio cuenta que también iba a tener que vivir sin la protección que él había disfrutado hasta ese momento de su papá, sin la guía, sin el consuelo de su padre. Disfrutar, quizás para él era disfrutar de la parte de la herencia que le correspondía, era recibirla y usarla como él quería, sin tener que respetar la voluntad de su padre. Y muchos creen que al vivir de acuerdo con sus propios deseos van a poder ser felices, pero ese es realmente quizás el camino de nuestra propia ruina. Las reglas no son malas, las reglas no son malas. Usted no crea que
porque tengan que respetar ciertos parámetros familiares, sociales, especialmente espirituales, eso lo hace a usted estar restringido. Evidentemente, Dios nos quiere hacer libres de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. La verdad, dar rienda suelta a nuestros deseos carnales es muchas veces convertirnos en esclavos de nuestros deseos, simplemente porque no le podemos decir que no a nuestros deseos. El siguiente paso fue la decisión que tomó este hombre, porque todo había pasado por su cabeza. Él toma la decisión de irse y después de dejarse engañar por sus propios deseos y de reflexionar siempre para sí mismo acerca de que todo lo que él tenía era malo y todo lo que estaba por venir era lo bueno. El hijo toma la decisión de abandonar su hogar, abandonar su familia para buscar una mejor vida. Y todo lo que podía haber frente a él era libertad y satisfacción. Eso es todo lo que él veía, libertad y satisfacción. Satanás, la verdad es que no quiere que nosotros veamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Me acuerdo, usted se acuerda cuando tentó a Eva, trató de engañarla, diciéndole que no iba a sufrir las consecuencias que Dios le había dicho que iba a tener que sufrir. La engañó, Eva le creyó y sufrió las consecuencias, ella, su esposa y toda su descendencia. Al decidir alejarnos de los planes de Dios, nosotros perdemos a aquellos que nos daba estabilidad. El ancla en los barcos puede ser que nos tenga atados al fondo, pero para algo está esa ancla. Evidentemente nos da la estabilidad que necesitamos para no navegar a la deriva. Muchas personas lo que quieren es esto, simplemente vivir la vida sin restricciones, y no se dan cuenta que lo que hacen es levantar el ancla y empezar a vivir a la deriva. En vez de vivir una vida de comunión con nuestro Padre Celestial, nosotros a veces, cuando nos alejamos de Él, empezamos a vivir a la deriva en busca de algo que no vamos a encontrar, porque nada nos va a dar la satisfacción que solamente el Señor nos puede dar. El siguiente paso fue el deleite. Ahora ya fuera de su casa, él empieza, después de irse de su casa, él empieza en teoría a disfrutar de la vida, que no fue tal. Cuando él sale de su casa, este hijo pródigo vivió en sus propios placeres por un corto espacio de tiempo. Se sintió satisfecho, alimentó la carne con lo que la carne le pedía y tenía libertad en abundancia. Se divertía de todas las formas que él podía divertirse según los criterios del mundo. Hizo uso y abuso del dinero que tenía y se rodeó de buenos amigos. Usted, al igual que yo, podemos discernir qué es lo que el mundo considera como diversión. Diversión para el mundo es desenfreno. Siempre reflexiono con mi hija acerca de los placeres del mundo, acerca de cómo la mayoría de las personas del mundo, para ellos divertirse es juntarse en fiestas y tomar para no tener ninguna clase de restricción. Pierden totalmente el control de sus vidas y terminan arruinando sus vidas por malas decisiones que toman, por haber levado el ancla, por haber navegado a la deriva. Simplemente querían divertirse. ¿Qué hay de malo en divertirse?, dicen algunos.
¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en el desenfreno? Evidentemente lo malo de no tener restricciones es que uno pierde el control de su vida. Evidentemente Dios está tratando de controlar su vida, y si usted está tratando de sentirse descontrolado porque en eso siente placer, usted va a sufrir las consecuencias. Fíjese cómo en el mundo la idea de estar alegres y pasarla bien es tomar y peor todavía, drogarse. Es increíble. Yo nací y viví toda mi vida en la iglesia y son cientos y miles de personas que han encontrado en Dios a su Salvador y su Señor, y de repente toman la mala decisión de alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, y en todos ellos el patrón común que veo es el desenfreno y el caos en todos los aspectos, ¿sí? Porque no quieren ser controlados por Dios, no quieren que Dios controle sus vidas, no quieren estar sometidos a las restricciones a las que Dios los somete, y evidentemente tomar el control de sus propias vidas es agarrar un caballo desbocado. Lucas 15:13, lo acabamos de leer, dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estaba perdido, desperdició todo lo que tenía viviendo perdidamente. Su hermano mayor, no está en el pasaje que no hemos leído, está en el versículo 30 del mismo capítulo 15, dice que lo acusa de haber desperdiciado todo su dinero en prostitutas, utilizando su dinero para satisfacer sus deseos sexuales. Este hijo menor pensó que finalmente era libre para vivir como deseaba, cuando en realidad se volvió esclavo de sus propios deleites carnales, y muy pronto iba a tener que pagar las consecuencias por sus errores. Él había abandonado a su padre, él había abandonado a su familia, él había abandonado el confort de su hogar para vivir desenfrenadamente, y ahora estaba pagando el precio de su desenfreno. El siguiente paso fue la desilusión. Su desenfreno y libertinaje, porque no era libertad, y la abundancia de placer pronto se convirtió en desilusión. Dice el versículo 14: cuando hubo malgastado todo su dinero, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y neciamente él había tratado de complacerse con placeres mundanos que solo traen satisfacción pasajera. Muchas veces nosotros desperdiciamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo en aquellos que creemos que nos va a dar felicidad, solo para desilusionarnos al fracasar otra vez. El siguiente paso en la vida de este hombre fue la desesperación. Lejos de su casa, él se sintió desesperado porque ya no tenía ni siquiera para comer. El siguiente paso entonces en el sendero, el derrotero hacia su vida deshecha, fue desesperanza, miseria, desolación, soledad. El hijo pródigo terminó trabajando, cuidando cerdos, que era el oficio quizás más repudiable para un judío, ansiando comer la comida que comían los chanchos. Y ni siquiera eso podía, porque nadie le daba a comer de ese alimento. En algún momento, cuando vivía en Buenos Aires, me acuerdo, estaba en el Instituto Bíblico Palabra de Vida, y algunas veces nos mandaban a recoger la basura y después llevársela a los chanchos para comer, porque los chanchos comen cualquier porquería. Esa es la referencia de los chanchos. Los chanchos comen cualquier porquería. Me acuerdo la impresión que me daba alimentar a esos chanchos con la basura.
Y este muchacho anhelando comer las algarrobas que comían los cerdos. Yo conozco las algarrobas y yo sé que son comestibles, pero no es un alimento deseable en ningún sentido. Creo que todos los que hemos conocido, hemos probado la algarroba, sabemos que no es un alimento deseable, pero para nada. Él lo había perdido todo y nadie estaba dispuesto a brindarle su ayuda. No los empleados de ese lugar, sino los chanchos tenían un mejor pasar que este muchacho. Y aquí terminó. Él se dio cuenta, reflexionó acerca de sí mismo, se dio cuenta de su error, que es mucho más de lo que muchas personas hacen. Porque muchas personas pierden el rumbo de su vida, se alejan de Dios, se alejan de su familia, se alejan de todo lo bueno que Dios les había permitido vivir y nunca se dan cuenta y simplemente siguen alejándose hasta que su vida queda totalmente destruida. La vida de este muchacho quedó casi destruida. En un momento él tuvo la suficiente lucidez para darse cuenta que había tomado malas decisiones. Al pensar en su situación, recordó a su papá y al hogar que había dejado atrás. Vivía hambriento ahora en una tierra lejana, sin familiares, sin verdaderos amigos, porque los amigos que conlleva esa clase de vida no son verdaderos amigos, simplemente son compañeros de diversión o compañeros de desenfreno. Y cuando no hay nada más interesante que sacarle a alguna persona, simplemente las personas se alejan. Fue la realidad de este hombre. Se había quedado también sin amigos que el dinero traía con ellos. Y mientras los empleados de su padre recibían más que suficiente para comer y vivir bien. Y dijo, yo era patrón. Ahora los empleados de la granja de mi papá vivían mejor que yo. Y toma la determinación de regresar a su casa, confesar sus faltas, arrepentirse frente a su papá, pedirle perdón y por lo menos que lo contratara como si fuera un jornalero, como si fuera un empleado. Y el hijo pródigo salió de su hogar con riquezas, vestido de ropas finas, con dignidad, pero regresó con las manos vacías, cubierto de harapos y lleno de deshonra y de vergüenza. Pero regresó. Y su restauración final tuvo que ver con haberse dado cuenta de las malas decisiones que había tomado y emprender el regreso a su casa. Claro que a veces hay que pagar las consecuencias de las malas decisiones. Quizás usted recuerde, al igual que la mayoría de los latinoamericanos, la famosa canción de Pimpinela, Pega la Vuelta, la canción que los hizo famosos. Un hombre que abandona su hogar tratando de vivir la fantasía de un mundo sin restricciones, y en un momento se da cuenta que todo lo bueno que había era lo que él había abandonado. Y cuando quiere regresar, su esposa le da un portazo, con muchísima razón. Ahora, yo no sé si quizás usted está viviendo una realidad parecida en algún aspecto a la del hijo pródigo, y quizás usted esté a tiempo de regresar y quizás tenga que sufrir las consecuencias de haber tomado malas decisiones, y quizás no haya una familia que lo espere, quizás no haya un hijo que lo espere, un padre que lo espere, una esposa que lo espere, un esposo que lo espere. Pero ¿sabe quién va a estar siempre esperando? En el mismo lugar donde usted lo dejó, su Padre Celestial. Él siempre está oteando el horizonte a ver cuándo va a llegar mi querido hijo que hace tanto tiempo no me dirige la palabra. Mi querido hijo que hace tanto tiempo se fue de mi lado y no veo las horas que regrese. Yo sé que me necesita. Yo sé que no puede vivir bien sin mí, dice su Padre Celestial. Y está esperándolo con los brazos abiertos. Para Él no hay restricciones. Quizás usted tenga que sufrir las consecuencias de su pecado y sus malas decisiones.
pero la restauración espiritual siempre es completa. Y el regreso a casa siempre es posible en este sentido. Dios es como este Padre amoroso, ¿sí? Porque a pesar de sus malas decisiones, su Padre corre a recibirle. No corre el Hijo a su Padre. El Padre lo alcanza a ver y corre hasta donde está su Hijo. Y le hace que le den el mejor vestido y celebró su regreso a casa con una gran fiesta. Inclusive ahí dice que hace que le pongan un anillo en su dedo como referencia a una gran honra. Y Dios es como este amoroso Padre, decía. En todo momento está dispuesto a perdonarnos. En todo momento está dispuesto a recibirnos. En todo momento está dispuesto a limpiarnos y a darnos una segunda o tercera o cuarta o quinta oportunidad. Pero debemos regresar a Él. No pierda más su tiempo alejado de su Señor. No pierda más tiempo en el mundo. Regrese al lugar donde estaba bien. Seguramente controlado, seguramente con restricciones, seguramente sintiendo que no podía hacer de todo. Pero lo que Dios no quiere que usted haga es porque a usted le hace mal, no son por caprichos personales. Y aunque nosotros nos hayamos equivocado siguiendo los pasos que ya hemos mencionado, ¿sí? Disconformidad, deseo, decepción, malas decisiones, deleitándose en los placeres del mundo, sufriendo desilusiones, sufriendo desesperación, usted puede decidir hoy mismo cambiar el rumbo de su vida y acercarse otra vez a aquello que usted sabe que es la manera correcta de vivir. Dios lo sigue esperando en el mismo lugar donde lo vio partir a usted. La única salida para escapar de esta vida deshecha y este rumbo derrotero que va directo al fracaso es reconocer humildemente la condición en la que nosotros estamos, confesar nuestras desobediencias a Dios, regresar a su presencia con arrepentimiento, sumisión y obediencia. Vivir una vida de estar sometido a la voluntad de Dios no es deshonra, no es deshonra. Evidentemente nadie sabe qué es lo mejor para usted como aquel que lo ha creado, aquel que lo concibió a usted antes de que llegara a este mundo. Sin importar lo que nosotros hayamos hecho, sin importar cuánto tiempo hemos estado alejados de Él, Dios nos va a recibir de regreso. Él nos ama lo suficiente como para haber entregado a su Hijo para morir en lugar nuestro, para redimirnos y liberarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Dios está ahí esperándolo. Por favor, no demore más en su regreso a su amado y amante Padre Celestial que está esperándolo con los brazos abiertos. Que Dios lo bendiga en su regreso a su papá.